Señor presidente, señorías, comparezco en esta tribuna para defender una ley. No es una ley oportunista, no es una ley que lleve como consecuencia una serie de actuaciones de iniciativas políticas. Estamos hablando de una ley especialmente relevante, la ley contra la lucha contra el fraude fiscal, por una razón, porque España hoy es un país con una debilidad muy profunda en términos recaudatorios. La presión fiscal, el nivel de ingresos tributarios sobre el Producto Interior Bruto se cerró el año pasado, el año 2011, en el 35% de nuestro Producto Interior Bruto. Y esto sitúa a España en un nivel anormalmente reducido en términos de pago de impuestos en relación con su nivel de actividad económica, con su nivel de riqueza, con su nivel de desarrollo. Esto nos sitúa a la cola de la Unión Europea y nos sitúa en un rango solo comparable al de otros países desarrollados que tienen otro tipo de Estado, que no cubren actuaciones propias del estado de bienestar y que, por tanto, pretenden la cohesión social de otras maneras diferentes a los procedimientos de presencia del Estado en la oferta de servicios públicos. Entonces, esta disfunción de una España donde la recaudación tributaria es anormalmente baja en relación con su nivel de actividad, se completa con la visión de que España, desde el año 2007, desde el comienzo de la crisis económica, ha perdido el Estado español, el conjunto de sus administraciones públicas, 7 puntos de PIB en términos de recaudación sobre el Producto Interior Bruto. 7 puntos, 70.000 millones de euros, señoría. Ha reducido esa recaudación sobre nuestro nivel de actividad económica, que desde el comienzo de la crisis no ha cambiado mucho, desgraciadamente, ¿no? Ha retrocedido, en todo caso, pero esos niveles de actividad económica, como consecuencia de esa crisis, de los ajustes derivados de esa crisis, no han incrementado. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué nos ha pasado como país. ¿Por qué lideramos en el mundo desarrollado esa caída de ingresos tributarios sobre nuestra actividad económica? Tenemos que preguntarnos si es propio que tengamos un nivel de recaudación como el que antes he citado, un 35%, cuando la renta per cápita, el PIB español per cápita, es el año pasado casi el doble del que había en el año 96, a comienzos del 96, donde, por cierto, ese nivel de presión fiscal, de recaudación sobre el Producto Interior Bruto en el año 96 era casi 2 puntos más que en estos momentos. Algo ha ocurrido, señoría, algo ha ocurrido, algo que es la responsabilidad de esta Cámara, de todos los grupos políticos, responder a ese algo. Ese algo se llama la crisis económica, pero la crisis económica está claro también que no puede ser la causa de un descenso de 7 puntos porcentuales de Producto Interior Bruto en términos de recaudación. 70.000 millones de euros no se han evaporado por la crisis económica. 70.000 millones de euros es imposible que hayan desaparecido por razón de la crisis inmobiliaria. Es imposible, no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Y lo que está advirtiendo, como si fueran unos semáforos rojos que se hayan encendido con toda nitidez, con toda rotundidad, es que en España a esta crisis económica se corresponde un aumento de economía sumergida muy considerable, un aumento del fraude fiscal muy considerable. Y eso es lo que tenemos que erradicar, eso es lo que tenemos que luchar contra ello. Eso es lo que está haciendo el Gobierno desde el minuto 1. Eso es lo que está promoviendo este Gobierno con sus actuaciones. Y eso es lo que están haciendo los profesionales de la Agencia Tributaria de España en sus diferentes niveles. Eso es lo que están haciendo, asumiendo su tarea, su responsabilidad,
demostrando que en España tenemos una excelente función pública, trabajando en las peores condiciones posibles en la lucha contra el fraude y mejorando esos resultados hasta julio, como están mejorando estos profesionales de la agencia tributaria, desde que quiero rendir un tributo hoy aquí a lo que estamos tratando aquí en el seno del Pleno del Congreso de los Diputados, rendir ese tributo que es obligado para quienes, con toda su profesionalidad, su esmero, están luchando contra ese fraude, porque ese fraude es incompatible con la recuperación económica y ese fraude hace que no podamos financiar correctamente nuestros servicios públicos, y ese fraude está causando el problema del déficit público, que a su vez entorpece gravemente la salida a la recuperación de la crisis económica. La lucha contra el fraude va bien, señorías, va bien. Hasta julio los resultados se han incrementado un 15% y estoy convencido de que todos los grupos políticos de la Cámara celebran esos resultados tan positivos que permiten mejorar la recaudación tributaria, superando ya los 6.400 millones de euros. O sea, los resultados están ahí, van bien, y demuestra, insisto, en este argumento, en esta idea, la excelencia de la función pública en España, la excelencia de los profesionales que están trabajando en sus diferentes ámbitos de actividad en la agencia tributaria de nuestro país. Pero aún así es el momento de reforzar su capacidad. Es el momento de reforzar los instrumentos legales de esa lucha contra el fraude. Este es el proyecto de ley que traemos hoy a la Cámara, un proyecto de ley que va a capacitar una actuación preventiva en la lucha contra el fraude, que es muy obligado, como decía, en la situación actual, muy necesario acometer, puesto que la mejora de la recaudación tributaria tiene que venir también de la supresión de la economía sumergida, cuya competencia desleal tanto daña a la actividad económica regularizada de tantos autónomos, de tanta pequeña y mediana empresa y de tantos emprendedores en general. Y por eso traemos una ley a la Cámara, la ley que más allá ha ido en términos legislativos en la lucha contra el fraude en España. Una ley que limita por primera vez el uso del dinero en efectivo. No se había prohibido el uso del dinero en efectivo, limitación que se refiere al tráfico mercantil, no a otro tipo de tráfico personal, entre personas, pero limitación que es única, sigue también única en el sentido de que nunca se había hecho en España. Limitación que se refiere a establecer el límite de 2.500 euros en las operaciones en las que intervenga un empresario o un profesional. Limitación que también con las salvedades que se plantean en el texto, pues no trata en modo alguno de obstaculizar a la actividad económica, sino antes, al contrario, de clarificar esa actividad mercantil y hacerla compatible con que el uso del dinero efectivo no sea causa, no esté provocando economía sumergida en nuestro país. Y decía que estamos actuando también en línea con lo que han hecho otros países europeos de nuestro entorno, donde también se han establecido esos límites cuantitativos a los pagos en efectivo de nuestro país. Además, por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero, de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Esta también es una cualificación específica que no estaba prohibida por la legislación española y que ahora se prohíbe. Y se prohíbe, y me parece oportuno advertirlo, en un momento en el que, como hemos conocido, hay países, como es el caso de Suiza,
donde ya están legislando la transparencia de esas cuentas bancarias y, por tanto, cada vez hay menos sitios opacos donde tener esas cuentas o la tenencia de esos valores. Y, por tanto, es el momento en el que, conjunto a la tramitación de esta ley, todos los ciudadanos que estén en esa situación deben ser advertidos de que van a ser perseguidos por el incumplimiento de esta normativa, es decir, por no declarar lo que tengan en cuentas en el extranjero o en tenencia de valores, algo que también es un procedimiento que, al corresponderse con la puesta en vigor de la regularización fiscal que arbitró esta Cámara a propuesta del Gobierno, pues tenemos que insistir en la capacidad, en la potestad que establece esta legislación, pero también debo insistir claramente en la capacidad que se están dando en otros países que hasta ahora no teníamos ese acceso, ese conocimiento a lo que es la disposición de ese tipo de cuentas bancarias. Por tanto, estamos apostando claramente por la transparencia y evitando el fraude fiscal. También en esta norma introducimos un cambio en el régimen de módulos, de manera que se fija la exclusión, la salida del régimen de estimación objetiva para todos aquellos sujetos pasivos que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, es decir, que lo hagan en más de un 50% a empresas y, por tanto, no serían realmente objeto no pueden continuar actuando en módulo, tendrían que pasar a declarar en estimación en directa. Por lo tanto, también aquí se da un paso también importante a la hora de clarificar las relaciones entre contribuyentes, autónomos y la Hacienda del Estado. Y también el proyecto de ley, como sus señorías ya conocen, aumenta la capacidad recaudatoria de la agencia tributaria, sobre todo en los casos en donde el contribuyente intente escapar de sus obligaciones fiscales, retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio. Aquí también los avances son bastante significativos, como lo son en concreto en la figura del IVA, en luchar contra el fraude en este impuesto, en el impuesto sobre el valor añadido, en primer lugar, promoviendo la exclusión en el régimen de módulos